Super Mario Bros. Wonder está a la vuelta de la esquina, esperando apuñalarnos con esos 60 euros que cuesta. Pero yo hoy me olvidaré de que eso existe y empezaré a hablar del juego que lo inició todo, para mí. Un juego al que le guardo mucho cariño y que nunca podré decir que es inferior a Mario Wonder, aunque lo sea objetivamente. Sin haceros más esperar, porque habréis entrado leyendo el título, me gustaría daros a conocer a Sonic New Super Mario Bros. Para la DS, porque la saga está tan quemada que ya hay que decir que fue el primero para que se sepa de que hablamos del bueno. Este juego es muy importante para mí porque con solo 5 años fue este juego que, con una DS de prueba de una tienda, jugué por primera vez. Así que lo que verás a continuación no será muy objetivo, que digamos. Además de que soy un novato en este tipo de cosas. Este juego fue el primero que me jugué de principio a fin, con mis propias manos de bebé. Fui yo a quien esas casas embrujadas le aterraban y tuvo que buscarse todas las salidas secretas porque tenía que pasar por las casas. Así que me sé bastante casi todo del juego. La primera vez que me lo pasé fue espectacular. Y fue hace solo un año que dije de hacerme el 100% en todos los News. Así que creo que puedo opinar con razón y decir que New Super Mario Bros. Sigue siendo y será el mejor juego de Mario 2D. Creo que a continuación debería explicar mis razones. Por cierto, no hablaré del modo 2 jugadores o los minijuegos cooperativos. Acabo de descubrir que existían estos últimos. Con eso lo digo todo. Y la primera razón por la que voy a empezar va a ser la banda sonora. Es bastante antinatural, pero a la vez importante. Y es que al pensar en la canción de Mario se te vienen varias a la cabeza. La original y la de World. Pero hay una tercera que está ahí detrás, asomándose en la oreja y diciendo: esta canción es la más entretenida de escuchar dentro del juego. Ver a los Koopas bailar es algo que no me daba cuenta en su día, pero es fantástico. Es fantástico ver cómo gameplay y música están tan bien relacionados y son complementarios. Ahora sientes que tienen la música dentro del juego. Hasta te agachas al son de los... También, no me engañes. Además, siento mucho de verdad lo que voy a decir, pero fue un tren de tic. Como ya he dicho, esto es muy subjetivo, pero creo que es un gran detalle que la voz de Mario y Luigi estén. Añade más credibilidad al personaje, además de que son simpáticos. Mira. Esto lo escucha un niño como yo y se carga la bisagra de la consola de escucharlo. No hablo por experiencia personal ni nada. Oh. Por cierto, la canción del subsuelo es más mítica que la del Overworld. Es la misma todo el rato, todos los juegos. Y es fantástica. Otros puntos importantes a resaltar aquí serían que la misma banda sonora se ha usado en entregas posteriores. Por lo que significa que es magnífica e inigualable. ¿Cierto? ¿No? Y que el tema del desierto es fantástico. Además, ¿cómo me vas a poner esto para la casa encantada? ¿Cómo quieres que no tenga miedo de esto? He tenido pesadillas con el fantasma boxeador y no es broma, esto aterroriza a enanos. Otros temas menos memorables que revisando el juego serían los de cada mundo que los representa a la perfección. El Nevado suena 9, el mundo 1 suena la introducción a la aventura y hasta el mundo rocoso parece que estás en una montaña de verdad. ¿Y el de la pantalla de título? No. Los de la pantalla de título no deberían aparecer. Tortuga grande secuestrar princesa. Fontanero rescatar princesa. Lo siento si te dices spoiler, es de 2006. ¡Espabila! El gameplay del juego de Mario creo que es lo más importante, porque la historia no es que me vuele la cabeza, es una excusa para pasar por los niveles al fin y al cabo. Así que aquí pasaremos por varios mundos, 2 secretos y en total son 8. Así que ni tan mal. Me acuerdo de estar jugando al mundo 3 y 5 y preguntarme cómo ir a los mundos de abajo. O mejor aún, ¿sabía contar? No es una queja, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer los mundos así? En cualquier caso, creo que el jefe más original se lo lleva el Goomba gigante junto al Topo Monty. Así que vamos a empezar por ahí, los jefes. Un jefe se supone que debe plantearte un reto. Lo mismo aplica para los mini jefes. Entonces, ¿por qué las peleas más fáciles son las del mundo 1 y la del último mundo? Creo que está mal planteado, pero si no piensas en ellos no pasa nada. El verdadero problema viene con Bowser, o Bowser Jr. para los del otro lado del charco. Que es que con una flor de fuego puedo derrotarlo con 6 bolas mal contadas. No aporta ningún reto e incluso sin ella no os preocupéis por eso. Sigue siendo facilísimo saltarle encima. Cuando se complica muy poco es cuando se pone su babero en la cara porque se ha manchado de llorar por perder tantas veces que le tiras los Koopas, pero sigue siendo sencillísimo. Y lo más importante en este punto, repetitivo. A ver, los minijefes de los New no es que hayan mejorado,
De hecho, no sé si han ido a peor, pero deberían rebajarle a la Flor de Fuego. Claro, y esto lo digo como si lo fueran a arreglar ahora, 16 años después. Porque no es normal que con esas 6 bolas a Bowser es que derrote también a Pepe Piraña. Y mi último punto aquí, ¿por qué Koopalings? Teníais un potencial que fue desperdiciado. Lo malo de este juego son los mini bosses, pero los del otro juego son todos los bosses. Con lo divertido que es tener un topo dentro de un tanque que te quiere matar y tener que llegar hasta arriba saltando 1000 balas y luego tener al enemy que puedes campearle sin respirar. Lo mejor de los jefes originales del New sería el reto que te plantean, sobre todo el del mundo 3 y 5, porque debes pasártelo siendo mini para acceder a los otros mundos. Algo tan sencillo como eso le añade un cierto grado de rejugabilidad y reto divertido que se pierde en los demás juegos. Ojalá ver a Pepe Piraña de nuevo. Muchos jugadores de Mario Bros les encantan los niveles y su música, pero lo que más nos divierte son los power-ups, cosa que en este juego hay bastante poco, y lo entiendo, pero se me hicieron muy pocos cuando lo jugué por primera vez y lo rejugué por 50ª. Tenemos algunos power-ups aquí, como el champiñón grande, que te hace gigante como dice el nombre e invencible por un tiempo. Lo destroza todo a su paso. Es muy bueno como marketing, pero su uso es muy situacional y solamente lo usé en el primer nivel y poco más. Luego está el mini champiñón, que te hace más pequeño, más frágil y más ligero. Es muy divertido y lo usé para los jefes de antes, pero que sea tan ligero puede llegar a que no lo maneje de todo bien y sumado a que es ligero te choques con algún enemigo y mueras, por lo que es también muy situacional, no tanto como el grande, pero no del todo la mejor opción. Estos problemas se ven cuando rebotas en paredes o estás libre por arriba y te comen vivo. Luego tenemos a los originales, la seta, la flor y la estrella y el champiñón de vida extra si lo quieres contar. Que, bueno, son ya elementos icónicos, funciona bien y lo hacen como siempre. Y por último tenemos a un power-up que lo odian a muerte y que nunca más apareció en cualquier otro juego por estos motivos. Mario Kart no cuenta, este tiene pinchos. Hablo del caparazón azul. Puede decir que apareció en World, pero me refiero a usarlo como objeto. De cualquier forma, a mí me gusta. Ay, sí, ya, dejadme explicar, ¿vale? Veréis, aquí os digo. Puede que la nostalgia distorsione muchas cosas, o eso diría si no fuera que lo jugué hace 2 días, para recordar si era tan bueno como creía. Era la 51ª, para asegurar. Entiendo que a la gente ese elemento de descontrol al correr es lo que no le gusta, pero a mí, ver ese caos que pasa cuando corro matando enemigos y pudiendo darle a los bloques lateralmente es algo que me encanta. Me siento protegido. Además, en las secciones de nieve no resbala en ese estado, siendo más predecible y fácil de usar en ciertos niveles, además de nadar más rápido. Pero todo el mundo odia los niveles acuáticos, así que eso no nos importa. Creo que no os estoy convenciendo. A ver, no sé. Porque es verdad que las salidas secretas aprovechan sus poderes, pero se siente forzado y hasta decepcionante que tengas que repetir el nivel con esa coche en específico por no tenerlas antes. En cualquier caso, me gusta y quiero que vuelva. Si el caparazón azul tiene 1000 fans, yo seré uno de ellos. Si el caparazón azul tiene un fan, ese seré yo. Si el caparazón azul no tiene ningún fan, es que yo no estaré en este mundo. Hablando de salidas secretas, aparecen en niveles, y esos niveles son muy entretenidos. Vamos a empezar por el último, el castillo de Bowser. Puede no ser el mejor, pero supone un reto muy desafiante que tiene hasta una parte secreta, además de su mecánica de girar todo el rato, aprovechando el mismo espacio para hacer 2 áreas a la vez. Un genio del 2x1. Pero lo único que no me convence es la parte laberíntica del final antes de la pelea. Entiendo que sea para rememorar esos niveles de los clásicos, pero en los clásicos hacía porque eran muy cortos y tenían que alargarlo de alguna forma. La mejor forma de evaluar esta parte sería que un niño lo juegue y, como yo fui uno, puedo decir que por su culpa es que tuve que repetir este nivel más de 1000 veces porque el tiempo se me acababa. No lograba entender por qué se repetía. Es lo peor del castillo. Además, en este mundo hay otro nivel que es de mi favorito, sería el 8-6. A esto me refiero con que este juego es el más creativo y original de esta subsaga. Cada nivel tenía su pequeño gimmick especial que hacía de cada nivel único. En este caso, que la pantalla lateral era un mismo escenario, y jugando con eso se obtenía uno de los mejores niveles. Otros cuantos que se me vienen a la cabeza sería el 1-6 con esas setas rosas que te hacían rebotar, o el 5-1 con la nieve de verdad, divertida, que la ahogan al suelo, o el 7-3, una flor gigante. No tengo nada más que decir, el mejor autoscroller. El mejor autoscroller. Auto. Y ahora que se menciona, el mundo 7 es bastante diferente al resto. Debido a que es un mundo oculto, es que creo que se tomaron más libertades. Y aunque esto suene para bien,
No lo es. Es un mundo raro. Ni bueno ni malo. Raro. Aquí los niveles son bastante laberínticos y extraños, como la caseta Boo o el de la flujo que mencionaba antes. Es el mundo con niveles más variados, pero también los que más salidas ocultas tienen. Y se nota que quisieron experimentar con el diseño del mundo. Y también que no les convenció. O por lo menos se pasaron con los pasadizos secretos. Tuve que mirar guías, ¿vale? Ya está, lo reconozco. No es normal que me pase el mismo nivel 3 veces en busca de salidas secretas y no las encuentre. Puede que fuera un niño muy tonto, o yo qué sé. Sea como sea, ya que he hablado del mundo 7, no les voy a hacer el feo al resto. Así que voy a hacer un repaso general a cada mundo. El 1. El normalito, que sirve de tutorial, de los más fáciles y entretenidos, y su nivel de agua menos mal que es opcional, eso aumenta puntos. El 2. La temática del desierto está bastante divertida, más que la del agua, y se nota que los niveles son más creativos y retantes a medida que sigues. El 4. Un bosque con veneno, Plessy y el mejor jefe. Es uno de mis mundos favoritos que lo descubrí tarde porque no sabía cómo desbloquearlo. Menos mal que es veneno y no agua. 5. La nieve me encanta, pero no me gusta su casa Boo, ni las cuevas. Hay fantasmas y dan miedito, pero más da el agua. Menos mal que está congelada. 6. Una montaña que tiene pinta de montaña. Es tal y como te imaginas el mundo. Mucha verticalidad y nada de agua. Cumple su misión y tiene 2 castillos. Final de la aventura. Qué pena que Bowser se lleve las 2 palizas. Mundo 8. El mundo más largo y más soso. Aunque lo entiendo porque es la recta final. La mejor parte del mundo es después del primer castillo. Del 8-5 hasta el boss es lo que le hace ser un buen mundo. Y la falta de agua. Mundo 3. Es una playa. Curiosamente, puedes pasártelo sin pasar por un nivel acuático. Sí, el mundo de agua puede hacerlo sin agua. ¿En serio no es suficiente para decir que es el mejor Mew? Llegados aquí, solamente me queda decir una ronda rápida de datos curiosos, en caso de que no lo sepáis. Este juego tiene un modo oculto para ser jugado como los clásicos, sin posibilidad de ir atrás, siendo LR, LR, XX, Y en la pantalla de pausa. Puedes jugar como Luigi, de hecho, nunca juego como Mario. En la beta tenía más repertorio de movimientos de los Mario 3D, aunque al final se quedó con el wall jump y el triple salto. Y ya, seguramente te lo sepas todos, si eres como yo, pero era únicamente para decir el código clásico. Deberías probar a jugarlo, cambia mucho la experiencia de juego, sobre todo en los niveles verticales. Poco más me queda aquí más que hacer mis conclusiones finales. Es el videojuego que más cariño le guardo junto a la consola que más aprecio, que es la 3DS. Cada vez que lo juego me da paz, tranquilidad y me lleva a esa época sin preocupaciones y donde solamente había felicidad, sin nada que causara estrés o cualquier otra cosa. Ahora mismo me he dado cuenta con el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder que hacía ya casi un año que no lo tocaba y pensaba que era solamente hace 3 meses la última vez que lo jugué. La espera se me hace muy larga para el Mario Wonder, pero realmente el tiempo corre muy rápido. ¡Oh mierda, es literal! ¿Por qué no aceptas que las músicas de las pantallas de títulos son buenas? Nunca.